Hello, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a iniciar una nueva conversación, vamos a iniciar un nuevo live y hoy es sábado, y hoy sábado 7 de agosto, el invitado de hoy es Nicolás Nicolás Norero de Chile, ahí justamente se conectó, así que ya mismo le invito, así con las 10 preguntas, ahí te mandé la invitación para transmitir juntos. Together. Buenas. Hola Hola, Adrián, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, bien. Qué, qué bueno. ¿Estás en la ciudad de Santiago de Chile? Sí, estamos en Santiago, así Bien. que todo bien por acá. Día sábado, así que más tranquilos. ¿Sos santiagueño? Santiagueño se dice, ¿no? Santiaguino, Ah, mira, cambian, depende de qué Santiago seas. sí, Santiago del sí, Estero es santiagueño. claro. No, aquí le dicen santiaguino, pero no, no soy Santiago, o sea, nací en Santiago, pero me crié en Punta Arenas, Al sur, ¿no? al sur, sí, 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 sí. Así que viví ahí 18 años, así Es en el que este, no es el Estrecho de Magallanes, es ahí abajo de Ushuaia. sí, 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 en el Estrecho de Magallanes, Ah, es exactamente. Estrecho de Magallanes. Ah, Sí, sí, frente a la isla de Tierra del Fuego. Así sí. que, ¿Y qué tal es eh, vivir en un lugar tan frío? mira, es interesante. O sea, uno no, cuando chico, no tiene poca noción de que uno está, El frío. cierto, del frío. Además que, bueno, es una ciudad que el Estado de algún modo subsidia el gas, por ejemplo. Entonces, en general, todas las casas, ¿cierto? Todas las viviendas tienen bastante buena calefacción en general. Por lo tanto, esos subsidios hacen que la gente viva bastante bien. Eh, pero nada, es interesante, es otro tipo de vida, ¿no? Que es parecido tal vez a lo que ocurre en Argentina, en Río Gallegos, Sí. en esa zona, ¿no? ¿Y tu padre qué hacía que tuviste que viajar a... Mi ¿De qué padre trabajaba? es, lo que pasa es que mi padre nació en Punta Arenas, mi padre Ah, vivió allá también toda su vida hasta los 16, 17 años, de ahí se mudó a Santiago con su padre por temas de trabajo del padre de él, cierto, de mi abuelo, y él siempre quiso volver, y mi padre es dentista, entonces volvió a Punta Arenas, a lo que era convenció a mi madre, ¿cierto?, de que iban a ir por un tiempo y terminaron 18 años allá en Punta Arenas de vuelta. Así que, entonces él fue a Santiago a estudiar en realidad, a hacer una claro, carrera. exacto. Hizo sus estudios terminó el colegio, digamos, la secundaria en Santiago, los últimos 2 años, y de ahí se estudió en la universidad y a los pocos años se trasladó a Y vos Punta Arenas. tenés pensado volver a tu lugar, a volver a Punta Arenas en algún momento? No, por ahora no. O sea, ganas a veces a uno le dan de volver, ¿cierto? Hay un tema ahí de repente medio romántico, tal Nostálgico. vez, claro, entre nostalgia y romanticismo del lugar, pero por ahora las cosas las tenemos acá. Hoy día también es más fácil ir y venir, entonces tal vez por ahí uno podría, siempre está ese anhelo, ¿no? Como de hacer tal vez algo también allá, en el lugar donde uno nació, o sea, donde uno se crió en realidad, porque yo nací acá en Santiago, pero donde uno se crió y donde uno tiene ciertos lazos como fundacionales, ¿cierto? Importantes. ¿Y en Santiago nieva? No. Va, nieva Eh, casualmente, ¿no? Casualmente, sí, sí, muy poco. Ha nevado efectivamente en la ciudad, pero muy poco. Pero Ahora, es algo raro. sí, pero las montañas, ¿cierto? Los Andes están aquí al lado, entonces a, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos hay nieve, así que Bien. sí. Antes de empezar con las preguntas, yo siempre hago como me fijo en las fotos de los feed Ajá. y hablemos de esta obra. ¿Qué es? Contanos algo de esta obra antes de Ujú. empezar. Bueno, este es el Teatro de Panguipulli, es un edificio que estamos construyendo, ¿cierto?, junto a Tomás Villalón y Leonardo Quintero. Bien. Eso es el proceso es bien interesante,
Es un edificio que ganamos a través de un concurso público, ¿cierto? Que realiza la Corporación de Amigos de Panguipulli, quien financia parte de este proyecto, junto con el Gobierno Regional de Los Ríos, que es la región en la cual está el edificio. Bien. Eh, y lo interesante es que es un teatro escuela, un teatro que, como te decía, la Corporación de Amigos de Panguipulli da clases de arte, música principalmente a niños de la región, y este lugar va a ser el lugar en el cual ellos van a, cierto, expresar o mostrar todo el trabajo que hacen de manera práctica y teórica en hoy día La Casona, que es el lugar donde ellos exponen, cierto, o sea, donde realizan todas las clases, tienen orquestas desde niños de 6 años hasta niños de 18 años, hacen clases a más de 1000 niños. Es una labor bien bonita la que realizan, y eso, cierto, este va a ser el lugar en el fondo que va a poder expresar todo ese aprendizaje y visibilizarlo de una mejor manera a la comunidad. Bien. Pero que veo que es un sistema de caja dentro de caja, ¿no? Sí, exactamente, es un volumen dentro de otro, Porque ahí la caja. se ve como es el curtain wall, el frente, la fachada, y atrás se ve como otro volumcito más chiquito, ¿no? Claro, una de las cosas que nos preocupamos y que queríamos hacer desde el inicio era, habíamos visto una serie de teatros que eran muy opacos, ¿cierto?, hacia el exterior, y cuando no están funcionando, ¿cierto?, se transforman en unas cajas cerradas contra la ciudad o el paisaje, lo cual queríamos evitar. Por lo tanto, lo que pensamos, ¿cierto?, fue hacer esta caja dentro de otra, Para, para que, claro, para que el espacio público del teatro, entiéndase por esto cafetería, foyer, salas de exposición, estuvieran en esta primera cámara, y de ahí hacia el interior estuviera la caja, ¿cierto? escénica. De- exacto. Y cosa que un martes a las 3 de la tarde, si no hay show, sí se puede ver a alguien tomando un café, qué sé yo, algo así. Entonces, también tiene una serie de condiciones medioambientales, ¿cierto? Que es mejor que la caja esté protegida medioambientalmente por todos lados, hay un tema de eficiencia energética, etcétera. Por lo tanto, por ese lado nos pareció bien, y creo que está quedando bastante bien esa idea. Y acá tenés tu propuesta, bueno, la propuesta de ustedes del Sí, pabellón de Chile en Dubái. sí. Contanos cómo es trabajar en Dubái. Imagino que no fueron, porque es 2020, o sí fueron. No fuimos. Esto fue un concurso que lamentablemente no ganamos, Ah, ok. pero y también lamentablemente después para los ganadores, que fue, cierto, Cecilia Puga con Paula Velasco y Smilian Reich, quienes ganaron el concurso, eh, No lo finalmente pudieron por todo, hacer tampoco. claro, no lo pudieron hacer por todo el tema de la pandemia y todo. El gobierno de Chile decidió no llevar el pabellón y no hacer todo el esfuerzo por invertir en ello. Por lo tanto, bueno, pero lo que propusimos nosotros acá era este volumen, como una suerte de cofre de experiencias, que también estaba diseñado en este caso en madera prefabricada, y un lugar que la verdad que lo que pretendía era proteger, ¿cierto? Construir esta especie de lugar casi como un pequeño lugar de sombra, de resguardo en lo que iba a ser el calor, ¿cierto? De Dubái y todo eso. Bien. Así que, sí, sí, Así sí. que no tuviste. No, porque a mí siempre me llama la atención Dubái. Viste que vos ves las imágenes de Dubái, la buscás por Google, y muchas veces no sabés qué es real y qué es verdad, ¿no? Viste, Mm, como mm. no sabés, esto es un render, no es un render, esto está construido, no está construido. ¿Qué te genera esa fantasía Dubái? ¿Te gusta? ¿La mirás con un poco de desprecio? ¿Te divierte? Eh, mm, a ver, no sé, eh, la verdad es que me ¿No lo siento como entendés lejos. tampoco? Sí, sí, no, lo tiendo a entender, pero me siento lejos como De de ese la manera mundo. de pensar, claro, Claro. claro, claro, claro.
siempre recuerdo hubo un documental bien interesante que siguieron a Rem Koolhaas y a Snoeta, a la Sí. oficina, ¿cierto?, noruega, en un concurso para uno de estos jeques en Dubái. Y lo que te voy a contar, un poco lo que mostraba el documental, como que resume un poco lo que es Dubái y tal vez lo lejos que me encuentro de ese mundo, ¿no? O a lo menos que me ¿Qué te presento frente a ese preocupa ir? mundo. Claro, que la gente de Snoeta hizo una propuesta muy bonita asociada como al paisaje, que tenía, eran como unas dunas, y hacían una suerte de museo, centro, cierto, cultural, que estaba prácticamente enterrado en las dunas, ¿ya? Y tenía unos patios que eran como unos oasis, muy bonitos. Eh, Llega el jeque, ¿cierto? Le presentan el proyecto y lo primero que pregunta es como, ¿y dónde está mi dinero en este proyecto, ¿no? Porque las imágenes, los renders eran como el desierto y prácticamente no se veía efectivamente el proyecto, esa era como la idea, ¿no? Y él preguntaba, ¿pero dónde está mi dinero? En el fondo mi dinero quedó tapado por la arena, ¿no? Y después llegó Rem Koolhaas y presenta su propuesta, que es esta esfera, no sé si la has visto, que le han hecho hartos memes, que es como la estrella de la muerte y qué sé yo, que presenta esta suerte de esfera eh, que está sobrepuesta, ¿cierto?, en el desierto, con una cierta impronta muy grande, casi como de Guerra de las Galaxias, y el jeque dice, sí, esto es, ¿no? Aquí está mi dinero, aquí lo puedo ver. ¿Este? Creo que es ese, sí, creo que es ese el que presenta. Claro, Dubai, eso le han puesto así Estrella de la Muerte en varias. Claro, fue ese concurso y ellos presentaban esa propuesta, claro, que era esa esfera gigante. Porque ¿viste? Uno mira estas imágenes y no, Ujú. y no entendés o no sabés qué de todo esto está construido y qué no, ¿no? Como que Sí, es sí. muy difícil como y también entender cuando vas ahí cómo es eso, ¿no? Si es un cuadrado de vidrio o si Mm, tiene, ¿no? ¿Cómo está sí. construido? Es como bastante raro todo Dubái. Sí, 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 sí. Bueno, es eso, ¿no? Es como esa falta o esa necesidad tal vez de la gente de Dubái de mostrar ese poderío, ¿cierto? Económico por un lado, una suerte de control también y de capacidad de hacer un poco lo que se quiera, ¿no? Como hacer el edificio más alto porque se puede hacer el edificio más alto y tienen la plata, los recursos para hacerlo, etcétera. Entonces tiene harto de eso, ¿no? De mostrar todo ese poderío económico. Y hay un tema cultural, supongo, también, ¿no? En Medio Oriente, de esa gente, de la capacidad de, de poder hacer esas cosas Y, y mostrarlo, ¿no? y después tenés también tenés una especie de show, tenés una especie de podcast también. Sí, Y, y viendo todos los invitados que tenés, me interesa este señor, que es todo lo contrario de lo que estamos hablando, que es sí. Joe Pawson. Ujú, Contanos ujú, algo de esa temporada que, bueno, en eso lo tuviste a Juan Román, a Rick Joy, a Matías Clot, Frida ah, Escobedo y a Matías Senger. Pero ujú, hablanos algo de John Pawson. mm. ¿Cómo es? ¿Qué personaje es? ¿O por qué lo has elegido? ¿Qué te interesó de él? Sí, bueno, siempre, yo creo que desde la universidad, ¿cierto? Siempre me fascinó esa sencillez, ¿no? De la arquitectura de Pawson. Tuve la oportunidad de hablar con él. De hecho, como anécdota, si bien es el episodio como 6 de la primera temporada, el último de la primera temporada, John Pawson es la primera persona que entrevisté en orden cronológico, digamos, fue el primero que entrevisté y finalmente salió en el episodio 6 porque era uno de los más famosos, sin desmerecer al resto de esa temporada, pero era uno de los más famosos de esa temporada y por eso lo dejé como cierre, ¿no? Pero nada, o sea, yo creo que todo
toda esa sencillez y esa suerte de sabiduría que uno ve transmitida en la obra de John Pawson, también se transmite, él lo transmite cuando uno habla con él, ¿no? Creo Bien. que es una persona muy, muy sabia, pero es una persona muy humilde también, es una persona muy, muy, muy con los pies puestos en la tierra, muy claro de lo que tiene que hacer. Tal vez una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Es esta cosa tal vez muy inglesa, ¿no? Del viaje, ya no con este afán de conquista, ¿no? Sino que con un afán de conocer. Es una persona que desde muy joven tenía ciertos intereses y perseguía esta idea como de la simpleza, y viaja a Japón a buscarlo, viaja a Japón a entender, a tratar de empaparse un poco de esta idea de lo esencial, de lo simple, cierto que viene esta idea del wabi-sabi. eh, entonces decide muy joven, saliendo del colegio, cierto, de la secundaria, irse a Japón, pasa ahí como 4 o 5 años, conoce a un diseñador muy famoso, del cual se hace amigo, está con él en su estudio, hasta que llega un punto que el diseñador japonés le dice, si te interesa la arquitectura, tienes que irte y tienes que ir a estudiar arquitectura. Ah, Entonces vuelve y empieza a estudiar arquitectura, pero finalmente empieza a trabajar más como arquitecto y así desarrolla su trabajo. Una persona que le gusta mucho viajar, como te decía, muy, muy sensible, y muy apegado a la tradición de la arquitectura, que es una cosa muy interesante también, que es una cosa que me interesa, muy... Eh, o sea, los temas, si tú revisas incluso su página, tiene un journal en el cual escribe a diario, o sea, no a diario, pero sí. mensualmente, y los temas son los temas fundamentales de la arquitectura, ¿no? Es la luz, son los materiales, la manera que uno percibe los espacios, etcétera. Entonces, es muy interesante hablar con él. Les recomiendo que escuchen ese episodio porque es un episodio Bien. muy, muy interesante desde ese punto de vista. ¿Y Sí. dónde los tenés? ¿En YouTube o Están están Spotify? en Spotify. Si tú pones Nicolás Norero Spotify, ahí te lleva están todos en Spotify. También están en Apple Podcast. O sea, si tú lo buscas en Apple Podcast, también están. Y además Ah, bien. ahí tengo una página que se llama Nicolás Norero-podcast .com, perdón, .com. Y allí lo interesante de la página es que tiene las notas, si tú te fijas, tiene las notas de todos los temas que se hablaron en el podcast. Entonces, Ah, bien. tú puedes pinchar los links si el entrevistado recomendó un libro, si habló de un Ah, tema, bien. tú pinchas ahí y puedes ir a la fuente a encontrar más información en el fondo y escucharlo con más calma. Ok, y antes de empezar con las preguntas, ¿una obra de Pawson que más te interese o que te gustaría nombrar? Eh, Tal vez lo del el monasterio que tiene en República Checa, eh, no sé si no sé si lo encuentras ahí. ¿Use Eh, monasterio este? ¿El redondito? ¿Este? sí, 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 sí. Lo que pasa es que ese monasterio que se llama Novi Dur, que D de corta UR, una remodelación de una estructura antigua y el cual John Pawson le ha ido agregando algunas cosas, cuando conversamos con él le pregunté justamente harto por este proyecto porque es un proyecto, él mismo dijo, este es un proyecto que va a durar toda mi vida, desde que conocí a los monjes, he trabajado por varios años con ellos Ahí está. ahí está, y quieren seguir haciendo una serie de proyectos. Entonces hizo esa iglesia, esa capilla, lo ha remodelado en el interior, etcétera. Entonces también ahí contaba, ha ido, aparte de la relación de trabajo que tiene con ellos, tiene una relación de amistad con los monjes también. Ha pasado temporadas ahí de estar 7 días, por ejemplo, con ellos, viviendo como ellos viven, etcétera. Entonces, de algún modo en este proyecto siento que también John Pawson como que junta una serie de intereses personales que tienen que ver
con esta idea justamente de lo esencial, de lo simple, de lo sencillo, y esta búsqueda también de una cosa espiritual incluso, ¿no? Que tiene que ver eh, con estos espacios, con una manera de vivir, con tratar de tener lo mínimo y llevar eso a todos los ámbitos de la vida, que como él Bien. dice en la entrevista, es algo difícil porque uno sale a la calle y de alguna manera o compras algo o tomas algo, ¿cómo poder vivir con lo mínimo de buena manera y de una manera como equilibrada? Entonces, eso, él cuenta que ha estado en esa búsqueda toda su vida y tal vez este proyecto como que junta un poco todo eso. Bien. ¿Y alguna vez tuviste la opción o la oportunidad de hacer una iglesia, una capilla, algo religioso? No, yo no, 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 ¿Te no, no. interesaría? Si ves un Sí, concurso, algo, ¿irías a participar? sí, yo creo que sí. Con Tomás y con Leonardo hicimos un concurso muy pequeñito de unas capillas Ah, la idea era que fuesen unas capillas replicables en Chile, pero no fue mal, no ganamos. bien. Pero sí, encuentro que un programa interesante porque es un programa que también es un espacio, nada, que ha ido como en evolución. Por otro lado, bueno, depende obviamente la congregación o el tipo de creencias que uno tenga, el tipo de espacio. Entonces ahí, no sé, es como un espacio como también bien fundamental para la humanidad finalmente, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar. Sí, Yo te mandé 100 preguntas, de las sí, cuales te pedí que eligieras 10. Así que empecemos. A ver qué has ya. elegido. Mira, a ver, partí eligiendo una que tal vez me inesperada, pero no, tiene que ver con una serie de temas que me interesaría conversar contigo, que es la número 2, es una ciudad argentina. Bien. Entonces, justamente había elegido Ushuaia, ¿Y a vos? pero ¿por qué me interesa Ushuaia? Más que por su arquitectura, tiene que ver por un tema de una cierta admiración que tengo por un poco esa planificación estratégica que tiene Argentina con respecto a sus límites, ¿no? A sus puntos fronterizos. Hay una visión ahí que no sé si es de Estado, es de país, es de los mismos estados, ¿no? Con tener cierto, y concretar y realizar e invertir en lugares fronterizos, lugares extremos, ciudades muy consolidadas, a diferencia de lo que ocurre en Chile, que nosotros tenemos, o sea, si tú te fijas en Tierra del Fuego, las ciudades que tenemos nosotros y Ushuaia, hay una descompensación total en términos de contemporaneidad, inversión, habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, después si tú vas más al norte, por ejemplo, Esquel, al otro lado de Esquel está parte de la carretera austral de nuestro lado que se llama Futaleufú. Ahí está Mira, Ushuaia por claro, las dudas. ahí, sí, ahí está Ushuaia Y y es claro, verdad, ¿no? nosotros, Las únicas dos ciudades de Tierra del Fuego, grandes, ¿no? Son Ushuaia, que sería esta, sí, y después tenés Tierra del Fuego, Río Grande, ¿no? Que estaría como en el otro sector, ¿no? De la claro, otra parte del mar. hacia el Atlántico, claro. Y vos Y un estás poco, ahí, y claro, Punta Punta Arenas Arenas está estaba ahí. como Sí, más sí, escondida. claro. Que Punta Arenas es grande, o sea, es más grande incluso que Ushuaia, pero en la misma isla no hay nada. En Chile hay cosas muy, muy pequeñitas, ¿no? Entonces, y otra cosa que me parece interesante es como un poco Tierra del Fuego, como un poco medio, esta cosa media mística, ¿no? O media utópica de la isla, ¿no? De la isla por un lado, eh, la cantidad de historias que hay con respecto a la idea de Tierra del Fuego, eh, un poco siento yo que desde el lado chileno, no sé si tanto del argentino se ha dejado como de lado, o es cierto que es algo extremadamente remoto, pero no más remoto que ciertas cosas en Islandia, en Noruega, en Alaska. Entonces, creo que hay un futuro en Tierra del Fuego que puede ser interesante. Creo que hay un futuro a explorar.
y por lo que y lo que te decía que me parece interesante es esta cosa como de esta visión de Argentina sobre estos lugares, que es como geopolítica, obviamente, pero no sé si tiene también que ver por temas de los gobiernos que han habido y que la mayoría de los últimos gobernantes, ¿cierto?, son como de ese lugar y han tirado harta plata para allá, pero hay un tema, ¿no? Hay un tema con las ciudades limítrofes argentinas que, por otro lado, hay una cosa interesante también, o sea, Argentina levantó la Patagonia mucho antes que Chile, o sea, el concepto como de Patagonia es argentino antes que chileno. Entonces hay una visión también allí de esta idea de Patagonia, que después lo toma Chile con proyectos como el Explora, que son los hoteles Explora en Torres del Paine, etcétera, pero es una cosa que llegamos un poco más tarde, si bien obviamente la Patagonia no es que se corte de un lado al otro de la cordillera, pero hay una visión ahí de lo extremo que me parece importante rescatar y que se ve en este caso consolidada con la ciudad de Ushuaia, una ciudad de 80.000 habitantes aproximadamente, que vive del turismo, pero que es muy vibrante también, o sea, es una ciudad importante pensando lo extrema que es, ¿no? Entonces eso me llama como la atención y me parece como interesante lo que se puede hacer también después en la isla, en Tierra del Fuego, incluso alguna cosa media mancomunada entre el Estado argentino y chileno, como que podría ser interesante entender ese lugar como un laboratorio casi, ¿no? Bien, sí. Es más, y hay algo que yo siempre no sé si me molesta, me preocupa, o digo, ¿por qué? Bueno, igual nosotros hemos tenido muchas guerras Mm, entre Argentina y Chile por estas dos cuestiones, que siempre es algo que me molestó, es siempre esta línea horizontal, que no la sí, entiendo, porque esa línea horizontal ahí nunca la entendí, y esta y línea eso, vertical ahí tampoco, que nunca la sí, entendí, porque si vos las ves, eh, venimos todo bien, ¿no? Y acá sí, tendría que haber. sí. Es Bueno, que pero bueno, también, eso pasa por dos cosas. y Pasa ahí, por... y ¿Mm? Ushuaia, si te fijas, si Ushuaia hubiese estado acá, la línea hubiese estado ahí. Claro. Esa línea está ahí por Ushuaia, es lo que vos decís. Sí, sí. Sí, porque pasan dos cosas. Justo donde se acaba la línea irregular y sale esa línea horizontal es más o Esta. menos claro, es donde se acaba la cordillera de los Andes, ¿no? O sea, la cordillera de los Andes, porque eso es lo que hemos acordado entre ambos países, ¿no? Ah, Que la línea está en la cima de los Andes hacia un lado y hacia el otro, y más o menos ahí se hunde la cordillera de los Andes y vuelve a nacer justamente donde antes de Ushuaia, en lo que es lo que se llama la cordillera de Darwin. ¿esto no Entonces, es cordillera? esa parte no es cordillera, ahí se hunde la cordillera y parte de nuevo en Tierra del Fuego en lo que se llama, o si es cordillera, está prácticamente bajo el agua, ¿no? Ah, no Y sabía eso. claro, y hacia abajo es donde vuelve a nacer lo que se llama la cordillera de Darwin, que es ahí Esto. donde, exacto, eso que nace hacia allá, del lago Fañano, toda esa parte. Y claro, si te fijas, es efectivamente el único punto donde estamos divididos como África. África está dividido en líneas Rectas. rectas, ¿no? Y eso es lo interesante también de Chile y Argentina, que tienen esta división que tiene que ver con la geografía, con el territorio, no con personas que se sentaron en una mesa No, y porque trazaron casi líneas. siempre el límite Argentina-Chile es la cumbre de la montaña y dónde cae el agua, ¿no? El agua, Si exacto. cae, si el río cae a la izquierda o cae a la derecha, Es, básicamente. exacto. Por eso, bueno, no sé, Perito Moreno, por ejemplo, este es que cavó un arroyo extra para que el agua caiga para nosotros, Sí. y ustedes habrán hecho lo mismo en otras cosas, ¿no? Pero bueno, es eso. Sí, 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 por eso es interesante ese lugar porque es un lugar que está así como... Y por otro lado hay una cosa que siempre me ha interesado también, que es como un subtexto tal vez de esta elección de Ushuaia y de esta conversa como de la diferencia como Argentina toma esos lugares remotos y Chile, que tiene que ver con la construcción del país o la construcción de una idea de país, que una cosa que uno echa de menos a veces en lo- en la gente que dirige justamente el país, que es esta falta como de diseño del país, ¿no? O sea, Bueno, de diseño, también.
no solamente con ustedes, sino si pensamos también al norte, lo mismo hemos hecho con Jujuy y Salta, ¿no? Que están estas ciudades, La Quiaca, Ujú. Salvador Maza, ¿no? O Posadas, o las cataratas, bueno, las cataratas justo nos cayó en el límite con Brasil. Pero es Claro. verdad, siempre hay como un trabajo sobre el límite. Sí, 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 sí. Así que no, interesante, interesante. Bien. Vamos a la Ahí siguiente hay, pregunta. Sí. antes, hay dos libros que me parece que son importantes igual para entender como la historia de eso o para meterse, que uno es como el libro Patagonia de Bruce Chatwin, del escritor inglés, y el otro hay un libro que me lo han recomendado harto, no lo he podido encontrar, la verdad, pero se llama Días de ocio en la Patagonia, que es de un naturalista inglés, entiendo, que se llama William H. Hudson, Hudson, que hablan justamente de la idea de Patagonia, parte de lo de Tierra del Fuego, entonces hay ahí como parte de esta cosa más literaria de Patagonia y de Tierra del Fuego que es súper interesante también seguir. Bueno, pero igual salvo la Patagonia, esta que compartimos en continente, bueno, siempre es continente, pero la parte de nuestra de la línea recta para abajo, este sector. Sí, Sobre el mar, ¿ustedes tienen tienen estepa, no? no, esa parte no hay nada. De hecho, si uno quiere ir hacia el norte, hay que pasar a Argentina para poder ir al norte de Chile. Uno no puede subir al norte de Chile por Chile desde Punta Arenas, por ejemplo. Ah, no puedes ir No, por acá. no. O sea, en auto no se puede. No, tú puedes llegar solamente hasta Torres del Paine, lo que dice ahí Puerto Natales. Sí. Hasta ahí tú puedes llegar en auto y de ahí, de hecho, si tú quieres seguir al norte, cruzas a Argentina, a lo que es Río Turbio y llegas a Perito Moreno, a Calafate. Pero esto en realidad no No, está como urbanizado, como decirlo, no, como no, 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 civiliz- no, está el Parque Nacional Torres del Paine y de ahí hacia arriba es todo lo que es Campos de Hielo Sur, entonces no, es imposible. De hecho, la manera de subir es cruzar hacia Argentina, vas hacia Río de Gallegos y de ahí subes por Ah, Argentina. Sí, bien. sí, Y después, mira, no sabía eso. sí, Bueno, nos sucede bastante igual a nosotros. Para ir a Tierra del Fuego tenemos que ir por la parte de Tierra del Fuego de ustedes. Para ir a claro. Ushuaia tenemos que hacer el caminito. Sí, sí, así es. Bueno, vamos a la próxima pregunta. La próxima. Elegí la 25, que es una ciudad estadounidense. Bien. ¿Ya? Siguiendo como en esta cosa media limítrofe y de frontera, elegí una ciudad que se llama Marfa, Texas. Una ciudad que está en Texas, que se llama Marfa, Marfa. Sí. Eh, ¿Y por qué la elijo? Bueno, Marfa es una ciudad muy pequeñita, ¿cierto? Que tiene como 2.000 habitantes, Ahí pero está. Marfa está en el mapa justamente un poco hoy día por eso que sale, por lo que queda en tu pantalla, que es la Fundación Chinati, ¿no? Esta ciudad se puso un poco en el mapa por un artista, que es un artista norteamericano que se llama Donald Judd, eh, que más o menos en el año 71 se muda, ¿cierto?, desde Nueva York a Marfa, un poco escapando de lo que él llamaba el ruido y la vorágine neoyorquina. Donald Judd es un artista muy, muy importante, ¿cierto?, para la escultura o para incluso la arquitectura. Y Donald Judd lo que hace es va primero a Marfa en el año 71 más o menos y empieza a comprar propiedades y más o menos en el año 77 se termina por mudar a Marfa porque compra una base aérea, una ex base aérea. Si tú vas ahí como a la Fundación Chinati, Sí. y lo que hace Donald Judd es compra esta base aérea antigua y empieza a intervenirla, ¿ya? Y es aquí donde hace sus famosos trabajos en hormigón y donde hace también una serie de trabajos que son unas cajas de aluminio muy fantásticas que están al interior
de unos hangares antiguos de aviones y de esta base aérea. Entonces, es súper interesante como la historia de Marfa y cómo se pone en valor a propósito del trabajo de un artista, ¿no? Y un poco también esta idea de Donald Judd de buscar, su obra toma un giro en términos de cambio de escala. A Donald Judd, ¿cierto?, le interesa esta idea de las obras en los lugares específicos, más que las obras en los museos. Eh, por lo tanto, él andaba un poco en busca de esto, ¿no? Y encuentra en este lugar la oportunidad de hacer todo esto. Eh, a propósito, tú me preguntabas de Pawson. Pawson también es un fanático de Donald Judd, y de hecho cuando lo entrevisto cuenta una historia muy interesante en la cual en las primeras conversaciones que él tiene con Calvin Klein antes que le hiciera sus tiendas, eh, él va y lo visita a Nueva York y lo invita a Marfa, y van a Marfa con Calvin Klein y le dice, Pawson le dice, tienes que venir a Marfa para entender un poco la esencia de lo que van a ser tus tiendas, esta idea del minimalismo, en el fondo todo el tipo de vida que va a haber en tus tiendas, etcétera, etcétera. Y van, Pawson cuenta ahí que van en su jet privado de Calvin Klein, ¿cierto?, a Marfa, todo, se dan una vuelta y él le dice, ok, lo entendí, y se devuelve en su jet privado a Nueva York. Entonces, Marfa es un lugar bien especial en ese sentido, en esta mezcla que hay de hoy día un mundo del arte, que hoy día es como una fundación, ¿cierto? Claro, ahí están los trabajos de hormigón, un poco los galpones con el tema de los cuerpos estos de aluminio. Es realmente una experiencia bien única. Yo recuerdo que lo visitamos con mi señora y mi hijo chico cuando yo vivía allá. Yo trabajé con Rick Joy en Estados Unidos y lo visitamos en un momento, íbamos por un par de días y nos terminamos quedando como 5 días porque era realmente fascinante, una cosa como media magnética el lugar. Entonces es muy, muy interesante. ¿Él es Lo Donald? otro, él es Donald, sí. No lo Lo conocía, qué otro, interesante. sí. Y lo otro, entender que este lugar está hecho en un principio solamente para el trabajo de 3 artistas, que es para el trabajo de él, de Donald Judd, para el trabajo de John Chamberlain, que era un muy amigo de él, y de Dan Flavin, que es un amigo, que es este artista que hace cosas en luz, como tubos fluorescentes, etcétera. Sí, lo Eh, conozco. y, er- y eran, los 3 eran muy amigos, a tal punto que uno de los hijos de Donald Judd se llama Flavin. O sea, Ah, mira. imagínate lo amigos que eran, que el hijo se llama Flavin Judd. Entonces, nada, es una ciudad que es transformada, como te decía, por este arte. En un principio incluso había cierta reticencia de la gente que vivía en el lugar, porque son más bien gente que trabaja con ganado hacia la frontera. Esto está muy cerca de la frontera Con con México. México, ¿sí? Entonces hay todo un tema cultural también ahí con México, etcétera. Es muy interesante. Eh, Qué bueno estas puertas o estas sí, ventanas. sí, son como puertas, ventanas, sí, no, buenísimo. Y eso es otra cosa interesante, que si bien hay una serie de arquitectos o artistas que han extraído esta idea como más formal del trabajo de Donald Judd, cuando uno visita estos lugares, eh, hay un tema como con la vida, o sea, con la vida los espacios y el ritmo de vida y lo que construyó Donald Judd en ese lugar, que es a mi modo de ver lo más interesante, ¿no? También compró aproximadamente 6 edificios en la ciudad, y esos 6 edificios de alguna manera son un rescate para el pueblo, están mantenidos hasta el día de hoy, son parte de la fundación, etcétera. ¿Viste? Claro, hay uno uno se llamaba como la oficina de arquitectura, había otro que era una pequeña sala de exposiciones, había otro que se llama la manzana Chinati, creo, etcétera. Entonces, claro, remodeló digamos, protegió una serie de edificios. Muy bien.
Y después, bueno, se transformó hoy día, es un lugar bien como hipster, ¿no? En Estados Unidos va como gente de Austin, Texas, van gente de Nueva York, hay una serie de restaurantes como muy cool y se ha vuelto como medio famoso. En estos paisajes también se filmó No Country for Old Men, la película de los Sí. Coen, que en el fondo que está basada, ¿cierto?, en el libro de Cormac McCarthy, y la filmaron en estos paisajes, como a las afueras de Marfa. Bien, bien. Sí. Vamos a la próxima Así. pregunta. La próxima es Mira la... esto, qué lindo. sí, no, y eso cambia en el día de acuerdo a cómo le llegue la luz, no, es bien Buenísimo. impresionante. Sí, 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 sí. Es muy impresionante. Sí. Ahora sí, ahí está lo de Chinati. Claro, que la fundación se llama Chinati. Chinati se llama como el lugar donde estaba la base aérea, y hoy día, que es una fundación, y está la fundación YAD, que es como que es paralela a la fundación Chinati, pero en el fondo son como lo mismo, ¿no? Bien, buenísimo. Vamos a la próxima pregunta. Ya, la próxima, elegí la 34, una serie de HBO, Ah, bien. ya que es sábado, vamos a algo más liviano. No, a ver, tal vez esta es varias gente tal vez la ha elegido, no sé, pero me parecía importante también por la que voy a elegir después, que era una serie de HBO y tal vez es un medio lugar común, pero es Los Sopranos. Creo que es importante, nada, en todo el mundo como de la televisión, ¿cierto? Como que hay un antes y un después de Sopranos. Y es una serie, nada, extremadamente fascinante para el género. Como hay mucha gente, ¿cierto?, que dice que todavía vivimos en esta era post-Sopranos, en términos como de lenguaje de televisión. Eh, y sin duda creo que es así. Y tal vez una de las cosas más interesantes es como la esencia del guión, ¿no? Que es, tal vez para la gente que no ha visto tanto o ha visto algo, dice, esta serie de mafiosos, ¿cierto? De New Jersey y todo eso, pero una de las cosas más interesantes creo es la esencia del guión, que es esta fragilidad de este jefe de la mafia, ¿cierto? Que es Tony Soprano, que tiene problemas con su madre, que tiene problemas de angustia, que va totalmente en contra del rol que cumple, de líder de una mafia, que termina, ¿cierto?, yendo a donde la psiquiatra, de manera semanal o mensual, y que es el eterno conflicto, ¿no?, entre liderar esta mafia, pero tener estos problemas de ansiedad, y tener que ir al psiquiatra, tener que esconderlo para no perder cierto eh, poder frente a los Misterio. otros. Sí, entonces, nada, y por otro lado está todo el tema de cambio de lenguaje o cambio de formato, ¿no? Con la serie, una serie que se daba semanalmente, con largos desarrollos de personajes, de mucha profundidad, que tal vez está esa y The Wire, que son medias contemporáneas y que The Wire, ¿cierto? También, esas dos son como lo que hasta el día de hoy los entendidos dicen que vivimos como en esta época post The Wire y Sopranos, ¿no es cierto? Entonces creo que es bien impresionante como lo que ha significado para el desarrollo del género. Bien. ¿Y la próxima? Eso, la próxima era un capítulo de Breaking Bad, Bien. que, que en el Estaba fondo pensando en es... eso, justo en Breaking Bad, mm, si vivimos en el formato Breaking Bad ahora. sí, sí, yo creo que, bueno, Breaking Bad es como tal vez el otro escalón, ¿no? Es como haber llevado este formato como a otro estado, A un extremo mayor. eh, sí, a un estado, sobre todo desde el punto de vista cinematográfico, que también es fascinante, ¿no? O sea, creo que a mí una de las cosas que más me gusta, tiene que ver con esta cosa de la dirección fotográfica que tiene la serie, independiente que el guión, ¿cierto?, es extremadamente fascinante de Vince Gilligan y por otro lado,
él con les recomiendo que traten de encontrar al director de cinematografía o de fotografía que se llama Michael Slovis, eh, que el director principal, que es Gilligan, ¿cierto? Está muy metido también en el desarrollo visual del proyecto, y llega a ser, es increíble, o sea, el tema de los colores, el tema de las ¿Cómo se texturas, llama el fotógrafo? el fotógrafo se llama Michael Slovis, S-L-O-V corta I-S. Ese es el director de fotografía de la serie. Y los tiros de cámara, estos tiros de cámara como, ¿cierto? Como inesperados desde dentro de la piscina, desde dentro de un lugar, son cosas que tampoco habíamos visto antes, y menos en televisión, ¿no? Tiene esta cosa como cinematográfica muy interesante. Por otro lado, este tema de los colores, que significan cosas. Eh, Esto medio buscando el título que ya te voy a decir cuál es el capítulo en específico, buscando un poco de eso, hay todo un desarrollo de significado a propósito de los colores en la serie, en lo que significa el rosado, de repente Walter White anda con un chaleco rosado, por eso Jesse se llama Pinkman por lo que significa el rosado en la serie. eh, Después hay un episodio que van a esta fiesta con el que había sido su socio, que después es millonario y qué sé yo, y todo el mundo está vestido en beige, y ellos son los únicos que no están vestidos en beige, y así hay una serie de colores y cosas que significan cosas durante la serie que es muy, muy interesante. Y por otro lado está esta cosa como de la esencia del guión, que de la misma manera que en Los Sopranos, la esencia del guión, tal vez acá, si uno lo tuviera que resumir en una frase muy cortita, tiene que ver con esta idea eh, ¿cierto? Del cambio que tiene Walter White durante la serie, y este cambio de moral incluso, ¿no? Y esta cosa que trata de ser libre, ¿no? Está como, de algún modo, como él dice en uno de los primeros episodios, que siempre ha estado como atado, nunca ha hecho lo que ha querido, y finalmente en este momento se da ¿cierto? Esta libertad de hacer lo que quiere, y con este cambio de moral. eh, y tal vez ahí está el episodio que para mí, no sé si es el mejor episodio, pero es el episodio como más terrible de toda la serie para mí, que es el episodio eh, no encontré el título, pero encontré que era el penúltimo de la segunda temporada, que es cuando él ve morir, en el fondo, la que era la novia de Jesse, muere Ah, sí, en frente la a él. cama. Sí, y él tuvo la oportunidad de salvarla y no la salva, ¿no? Sí. Entonces, y buscando cuál era el nombre del episodio, no encontré el nombre, pero es, como te digo, es el penúltimo de la segunda temporada, y había una entrevista al actor, ¿cierto? A Bryan Cranston, en la cual dice que es el momento más terrible que ha tenido que digamos, que grabar, y que como que lo persigue, porque dice que es tan terrible el momento. Para mí ese fue un momento como de decir, de, de aquí en adelante, o sea, este tipo ya es el diablo, ¿no? O sea, se transformó ya completamente. ¿Qué temporada es, decís? Yo encontré que era el penúltimo de la segunda temporada, A ver. claro, que es la muerte de la novia de Jesse. Eh, a ver. Sí, estoy en temporada 4, temporada 3, temporada 2 sería. Sí, el penúltimo, no sé cómo se llama. A ver, ahí va. Temporada 2. Porque estoy en IMDb, Ah, ya. Ah, que, perfecto, la, claro. que es la Biblia. Sí, Fénix, debiese ser ese, claro, parece que es porque el ese. último es ABQ Sí, y debe ser este se ese, llama Fénix. Fénix. Walt and Skyler, qué buena que es Skyler, ¿eh? Sí, Now sí, that sí, sí. Jesse is broke on heroin, claro, este es. ¿Cómo se llamaba Sí, la chica? se llamaba, uy, no me acuerdo en este momento. Creo que se llama, a Ahí ver. está la escena de la Sí, muerte. sí, 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 sí. Eh,
acuerdo quién era este. Ese era el jefe de Skyler, Ah, el de la... Ok. que trabajaba, sí, Ahí cuando tienen la nena. sí, A mí, sí. algo que siempre me llamó mucho la atención de Breaking Bad, Ujú, ahí está ella es genial, sí, sí, era muy sí, 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 buena. Después tiene sí. una serie sola, pero que no me gustó Sí, mucho. sí, no era tan buena, que era media como de superhéroe, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, Eh, otra cosa, Adrián, que es importante a propósito también de esto que venía hablando antes como del territorio y del paisaje y todo, creo que hay una serie de entrevistas del director de fotografía que habla de esta idea del paisaje como un personaje o los sí. settings como personaje. Y eso creo que también es clave en esta serie. Como empieza, por ejemplo, el capítulo 1, cuando van con esta motorhome en el desierto. Eh, Creo que no es casualidad que la serie esté filmada, ¿cierto?, en Albuquerque, en Nuevo México. Un lugar, ¿cierto?, en Nuevo México donde los cielos son una cosa increíble, o sea, Santa Fe, que está al lado, ¿cierto?, fue el lugar de muchos artistas norteamericanos en los años 70, entonces, no es casualidad el lugar de la locación, no es casualidad, ¿cierto?, esa relación que existe como entre el desierto y la ciudad, es otro personaje finalmente, la serie no sería lo mismo en la ciudad, en otra No. ciudad, digo. No, lo que debe decir que a mí lo que siempre me gustó o me trastornaba de Breaking Bad, es viste que en los inicios Ujú. siempre había como unos frames o unas escenas de cosas que iban a suceder en el Ah, futuro, ¿viste? sí, 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 Y no incluso en el futuro de la misma de la temporada, sino de temporadas de 2 o 3 o muchas más avanzadas. sí, Entonces decía, ¿cómo hizo este tipo? Porque en realidad parecía como que estaba pensada toda, ¿no? Porque, ¿te acordás que esos inserts del principio de la sí, pileta, que después sí, te enterás en 2 o 3 en temporadas que era un avión que explota, no que sé qué explote, cosa? sí, 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 Pero, ¿te acordás que siempre estuvo esa pileta sí, con objetos que caían? sí, 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 Y no sí. entendías, ¿qué es esto? Sí. No, y si ves la precuela, ahora lo de Better Call Saul, Ah, es eh, increíble, es buenísima. es increíble también y es increíble cómo han logrado hacer que todo calce también perfecto, ¿no? Ahora, bueno, estamos esperando la última temporada que la están filmando pero sí, Ah, y vos que sos también fanático, ella, no, ¿cómo se llama ella? La novia de Sol, la novia de Saúl, Sol, sí, Kim, sí, Kim. En Breaking Bad, Kim no aparece nunca no, no aparece nunca. Ese es como el gran enigma y de no, qué va a pasar con ella, sí. y no creo que la maten ahora. Aparte justo se iban a casar, tipo, Sí. es como, Sí, ese es el gran enigma, nadie sabe qué va a pasar con ella. Y viste que el actor tuvo un accidente vascular, o sea, tuvo un ataque al corazón el otro día. ¿quién? El ¿Saúl? Soul, Ah, sí, no sabía eso. sí, estaban filmando, se desmayó y lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital, tuvo un preinfarto y dicen que está bien, pero tuvieron que parar las filmaciones de nuevo. Así Ah, que ¿viste la fantástica, el fantástico capítulo que él va al desierto mexicano y el amigo lo salva, ¿no? En el tiroteo, todo eso, que es todo un capítulo increíble de él viajando solo, ¿no? En el sí, desierto. en el bus. Y yo siempre decía, bueno, no se va a morir Sol porque está en Breaking Bad. Entonces Sí, siempre está ese juego de que, bueno, no le va a pasar nada, va a tener éxito porque va a estar más adelante, ¿no? Y sí, al otro, que no me acuerdo el nombre, el policía, sí, el policía, eh, sí. tampoco lo van a matar nunca porque está lo mata a él, ¿no? Pero en Sí, Breaking Bad, en el último capítulo. Entonces también claro. tiene eso, como que la puedes disfrutar porque sabes que no van a morir. Sí, sí. Es Kim, como dices tú, la que está ahí más, como que no se sabe qué va a pasar con ella. Claro, porque nunca la nombran, No, 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 no. El único nunca. personaje que no tiene, que no está en los dos mundos en el fondo, ¿no? Claro, que no contiene continuidad. Así Sí. que bueno, pasemos a la próxima pregunta. Ya. La próxima es la 41, un edificio moderno. Bien. Eh, Ahí, mira, escogí la casa estudio de Barragán.
que es su propia casa, que es una moderno al límite, ¿no? O es un moderno mexicano, ¿no? Eh, a ver, por varias razones. Creo que esta es una casa de 1948, una casa que hace Barragán después de que su propia casa, ¿no? Una casa que está dividida en como dos áreas. Por un lado está la parte de la vivienda misma y por otro lado está la parte del estudio de arquitectura. Eh, entonces hay una serie de cosas de Barragán que las encuentro bien fascinantes. Barragán hace esta casa después de haber ido a Europa. Barragán también era un nacido viajero, un personaje, ¿no? Que viajó mucho en busca de esta idea también de paisajes, jardines y palacios, como decía él. Barragán se autodenominaba como un arquitecto del paisaje, primero. Entonces, es bien interesante cómo Barragán construye esta casa, una casa que tiene como, es como una suerte de manifiesto, ¿no? Barragán hablaba mucho de la emoción, también hablaba mucho de la espiritualidad en sus obras, y creo que esta obra, su casa y estudio, un poco son eso, son ese manifiesto de tratar de juntar esta idea de la vida, la idea del arte, ¿cierto? Por otro lado, y la espiritualidad, como que él decía que la espiritualidad y el misticismo tenían que estar juntos. Decía que sin esas dos cosas en conjunto ni las pirámides ni los templos griegos hubiesen existido. Entonces, esta idea de serenidad también de la cual él hablaba, un poco casi monacal en algunos momentos, es muy interesante. Entonces, otra cosa que es importante en esta casa es esta idea como teatral de la arquitectura de Barragán. Eh, los espacios son espacios teatrales, ¿no? Son espacios que están pensados para ser enfrentados desde un punto de vista, con el paisaje al otro lado, el árbol al otro lado, esta imagen que uno tiene más como en la cabeza, ¿no? Que del árbol al fondo de la ventana que está partida en cuatro, con este patio. Es muy interesante. Por otro lado, hay un librito muy bueno que es una de las primeras cosas que yo vi de esta casa, que es un libro de René Burri, que es un fotógrafo eh, de Magnum, de esta agencia fotográfica, que tiene unas fotos bien interesantes porque él no era un fotógrafo de arquitectura, era un fotógrafo digamos, como te digo, era un fotógrafo de Magnum que fue hasta fotógrafo de guerra, entiendo. Entonces hace estas fotografías de la casa de Barragán y son muy interesantes, muy abstractas y como que pasa un tiempo con Barragán, es muy bonito. Otra cosa importante es como que es interesante también es como lo tardío que se demora el mundo en encontrar la obra de Barragán. Tal vez es como todo el mundo dice que más o menos en el 76 el MoMA le hace una retrospectiva. Sí. eh, y ahí, cierto, como que Barragán salta como al mundo, ¿no? Y por otro lado, bueno, en el 80 le dan el Pritzker, entonces es interesante. Es una casa también que esta cosa como del modernismo cuando llegó a regiones o llegó a Sudamérica en este caso, cierto, es como acomodada de otra manera. Entonces creo que es muy interesante esa mezcla que hace Barragán entre tradición y modernidad en este caso. Bien. Y en el caso y por último, en la casa de Frida y Diego Rivera, ¿qué te Sí, parece? sí, no, es interesante, obviamente, muy interesante. Sí, sí, Estos sí, los dos sí. mundos también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Has No, estado en México? he estado, pero muy poco, muy poco. Ah, ¿la Sí. fuiste a conocer estas dos casas o No, no? no he estado aquí, no. He estado en Ah, Guadalajara, he estado más en la frontera, pero no he estado con Estados Unidos, pero no he estado acá en esta parte. ¿por qué al Sí. principio dijiste una casa no moderna mexicana? ¿Cuál fue la frase que me gustó? A No, ver, no, no. Como no sé si es tan moderno, digo, como o sea, cuando uno dice un proyecto moderno, y uno imagina tal vez otros proyectos
como con los Sí, postulados modernos, ¿no? Como que de hecho en México hubo una arquitectura moderna también más parecida al estilo internacional. Esta tal vez tiene ok. menos de estilo internacional y es más, cierto, como está más en México que en el estilo moderno, pero tiene toda esta cosa de vanguardia futura de una arquitectura mexicana que está por venir. Bien. ¿Y qué te parecen los colores en la arquitectura? ¿El color en la Ah, sí, arquitectura qué te parece? no, bien, bien. O sea, a ver, ese es un punto que faltó tal vez nombrar en la casa de Barragán, que Barragán también en esa casa trabaja con Matías Geritz, que es un Sí, pintor, genial. ¿cierto? Polaco era, Que ¿no? alemán, entiendo. Ah, bueno. Sí, y claro, y de hecho los cuadros que están en la casa, estos que son como metálicos, hay uno dorado, uno plateado, y todos Sí, son, porque él son, tenía los cuadros de chapa de cobre con los punzones. sí, sí. Eh, no sabía que habían trabajado juntos. Sí, bueno, entiendo que de hecho las torres, estas de los colores y todo eso es un trabajo Sí, con es él, de claro. él, sí. Ah, Exacto, mira. sí, 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 sí. Sí, Eh, entonces hay un tema ahí cultural, un desarrollo como cultural súper importante en México en ese momento, que cruza como las disciplinas, ¿no? Que está lo de Matías Geritz, lo de Barragán, el trabajo que hacen en conjunto. Los mexicanos parece que siempre han tenido estas colaboraciones eh, muy, muy buenas para el desarrollo del arte. Por lo tanto, sí, yo no, el tema, mira, el tema del color es bien fascinante, es sí, difícil. polaco Mm, es. Nació el 4 de Es abril del, polaco. Ah, mira, del estaba 15 y murió yo del estaba 90 en mal, México. yo estaba mal, perdona. No, no pasa nada. Pasa que porque me acuerdo de las etiquetitas de los museos. Claro, ya, perfecto. Polaco, sí, sí, Polaco. así que está Pasa que en ese bueno. momento, viste que también en Europa en la primera, segunda, no, ni tuvo tercera, pero en la primera, segunda, los países europeos cambiaron 20 veces de país. Entonces, Sí, a veces no sabes, tío, Polonia, Poloca o Checoslovaco. claro, Eh, cambiaban las fronteras cada 2 días en esa época. claro. Así que vamos a la última porque Va, estamos en la hora. ya, Elegiste la que más la quisieras que... hablar. eh, eh, a Eso es lo ver... más conocido de Sí, Matías, estas de citas. Gritz, sí. A ver, tenía la obra de, mira, voy a ir rápido a dos. Dale, La de Olafur Eliasson, sí. que es una obra que hace el 2001 que se llama, la traducción es como el movimiento mediado de Mediated Motion, que es esta exposición o esta intervención que hace en el edificio, en el Museo de Sumter, en Bregenz, que son en estos 4 pisos, ¿no? Pone ¿Cómo se distintos llama el edificio? paisajes. El edificio se llama así Museo de Bregenz, de Sumter, Bregenz, Sí. y ahí él hace esta exposición para que ahí la vean con calma, que pone como estos 4 paisajes al interior del museo, y que están mediados por el recorrido de la gente en el lugar. Entonces es súper Ah, ¿ese que interesante tiene, eso. ese que tiene el río? No, este es otro. No, este es otro. Ese es otro, Este sí, es. sí, sí, ese. Y ahí también lo interesante es que trabaja con un arquitecto del paisaje que se llama Gunther Vogt, que también es muy, muy famoso, Vogt, que es el que con el que diseñan estos espacios. Qué Y la bueno. última, sí, eso es muy bueno. Y la última, Adrián, para que no he dicho nada de un libro, es el libro de elegí la 90, creo que sí, que es literatura estadounidense del siglo XX, Bien. que era, o literatura estadounidense, yo lo leí, pero bueno, Sí. pero elegí el libro, hay un compendio de los cuentos de Hemingway, de todos los cuentos de Hemingway, eh, ¿Quién elige? que, ¿no? Tienes que leerlo, te va a gustar. Eh, el, De hecho, después, la otra vez, yo tenía este libro y leyendo también a
un director de cine, de documental que admiro mucho, que es Werner Herzog, ¿cierto? Sí. Werner Herzog siempre dice, hay como 5 libros que dice él que uno tiene que leer, ¿no? Y uno de esos 5 es este, y en particular el primer cuento, que se llama La breve vida feliz de Francis Macomber. ¿Ya? Ese cuento es fascinante, y nada, me gusta Hemingway por lo simple o lo directo que es en su escritura, el cambio de paradigma también que hizo en la escritura. Una cosa que, claro, parece muy sencilla, pero está muy trabajada para poder llegar a esa simpleza o a esa escritura tan directa. Eh, la versión que yo tengo de ese libro, que es de la editorial Lumen, tiene un prefacio de García Márquez, que es bien bonito, porque García Márquez cuenta una anécdota en el libro que le, cuando él, siendo periodista, reportando para un diario colombiano, ¿cierto? Va a París y divisa a Hemingway en la calle, al otro lado como de la calle. Entonces le grita y le dice, hola maestro, le grita así muy fuerte, y dice que Hemingway se da vuelta y le dice, hasta luego amigo, o hola amigo, una cosa así, porque Hemingway Ah, había vivido en España también y todo. Entonces Hemingway era como el ¿cómo se ídolo, o llama el sea, cuento? el cuento se llama La breve vida feliz de Francis Macomber. Ah, no está acá en Wikipedia, bueno, Sí, es mira. un cuento. A ver, no te aparece ahí. No, no te No, no. aparece. Pero hay Ok, un libro, este libro está en inglés, en español, debe estar en varios, que es el compendio de los cuentos de Hemingway. bien. Eso. Porque siempre le tuve miedo a Hemingway. Digo, nunca sé por dónde, no sé por dónde empezar. Entonces siempre voy a, a las librerías, los veo y digo, Ujú. a ver si me, no sé, siempre. Entonces, ¿y qué tengo que empezar? ¿Por qué no de las campanas? ¿Por ahí? O el otro, ¿cómo se llama? El The del Old Man and the pescador. Sea, el viejo Ese, y el sí. mar. Sí, ese yo empezaría por ahí y después con estos cuentos, pero el del pescado, ese es muy bueno también, es muy bueno. Sí, El viejo y el mar. No sí. sé, siempre me dio como que Hemingway era para cuando sea mayor. No, pero tiene esa cosa Hemingway también no sé, del viaje, Ah, de esta cosa como, no sé, masculina, pero en el buen sentido, ¿no? Esta cosa como del viaje, de los safaris, del boxeo, de las guerras, ah. y es como de la experiencia, de esta cosa como más cruda, no sé, como que tiene todo eso que está bueno. Porque su vida ha sido tremenda también, la de Sí, Hemingway. sí, 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 sí. Bueno, se Sí. suicidó, ¿no? Sí. No, es bien, claro, como es una vida tan sufrida o tan intensa como su escritura, ¿no? Tuvo 3 hijos, Jack, Sí, Patrick y Gregory. Deben ser sí. multimillonarios hoy, no deben hacer nada en su vida, ¿no? Claro, seguro. Sí. Así que bueno, y bueno, ¿qué harás mañana? ¿Qué te toca hacer? ¿Cómo es un domingo en Santiago? Un domingo, bueno, ahora con el tema bueno, ya estamos libres, entre comillas, se puede salir por todo el tema de la pandemia y todo eso, pero tranquilo, ¿no? Un día tranquilo, ¡Hay como la verdad, fútbol! pero todavía no con público, no, no Ok, con público. hay Sí, hueco acá. sí, sí. ¿Sos de ir al estadio, a la cancha? No tanto, no tanto, no, no, no. Me gusta ¿Tenés algún equipo de fútbol? sí, sí. O sea, mira, he pasado, cuando yo vivía en Estados Unidos 4 años y cuando me fui a vivir como que medio se me pasó la pasión por el fútbol de Sí, equipo. porque no hay. Claro. Y como que la pasión está por el fútbol de equipo del día domingo, como que se me pasó, como que he dejado la verdad soy un mal hincha, soy un mal, obviamente cuando juega Chile y todo eso lo sigo y bien apasionado, pero el resto, la verdad, que lo he dejado medio de lado, como que no, Pero en Chile la cultura de fútbol es tan grande como acá, como en Buenos no, Aires. no, 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 no. Ah, O sea, hay gente que lo vive como allá, pero
no de la manera que lo viven ustedes, o sea, ¿Y cuál es eh, el deporte más importante? ¿Cuál es? no, O no sigue son muy siendo el deportivos? fútbol. Ah, Sí, 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 no, sigue siendo el fútbol. Otros deportes han tomado cierta importancia, pero el fútbol sigue siendo el deporte más grande, sin lugar a dudas, en términos económicos, en términos de llevar gente al estadio, en todo sentido, sí. Sí, y que también cada ciudad tiene sus rivales, tiene dos equipos. pero está bastante concentrado el poderío también de los equipos grandes acá Bueno, en en Santiago. Santiago. En No, Santiago, sí, bueno, en Argentina también, pero viste que siempre en sí, Mendoza hay dos, en Córdoba sí. hay dos, en Rosario hay dos, en Santa Fe hay dos. Sí, sí. No, y ustedes tienen esa cosa bonita, creo yo, aparte de esa pasión, pero el tema que es como que si naciste en un barrio y ese Sí, barrio hay una tradición y eres de Boca o de River o de, claro, del- del- no nací en Núñez, vivo en Núñez desde que ¿no? tengo 2 años y obviamente soy de River, pero Ya, no soy futbolista ni nada, pero ya, si me preguntan digo que soy de River porque nací acá, claro, solamente claro, por claro. eso, Sí, sí, pero después pero no. ya, ya. Sí, no, acá Eh, bueno, y eso. después, y después en Argentina son los domingos son dos costumbres, fútbol y la pasta, Ujú. los ravioles o el asado. En Santiago, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Fútbol y la comida qué es? ¿El almuerzo qué es? No, ¿Asado almuerzos y qué? familiares, más asado yo creo, sí, asado y eso yo creo que es lo ¿Carne más o transversal, pescado? más carne, carne, sí, sigue la gente Ah, comiendo harta carne, sí, 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 vaca. sí, sí, Bien, muy bien. Bueno, así que sí. mañana tendrás un día familiar, un día de Sí, un asado. día más tranquilo, siempre igual hay que ver cosas para preparar la semana, pero más tranquilo, así que todo bien, sí, aprovechar ahí con la familia, con los niños, de estar ahí un tiempo, Bien. sí, Bueno, ¿estás vacunado? sí, sí, ¿Con dos? sí, ¿Una, tres? con dos. ¿Qué te tocó, Con, comunista o capitalista? de China, sí. Ah, igual que yo, la Sinopharm. La Sinovac, sí, sí. ¿Qué te la pusiste? ¿Brazo izquierdo o brazo derecho? Izquierdo. Ah, muy bien, como yo, comunista, brazo Mm, izquierdo. claro. Acá me dicen empanadas. ¿Son empanadas también en Chile? Empanadas, sí, hay empanadas también. Sí, de veras, sí, los fines de semana son empanadas. Ahora que nos acercamos al 18 de septiembre, empiezan a haber más empanadas, pero igual hay locales que venden empanadas todo el año. Entonces, sí, ¿Qué pasa? empanada es una, ¿Qué pasa el 18 de septiembre? se celebra la independencia de Chile. Ah, y se Sí. comen empanadas. Ah, Y ahí- somos muy básicos, somos todos sí, latinoamericanos iguales. sí, sí, pero sí, empanada es una cosa como de fin de semana, exacto. Sí, Bien, bien. sí. Bueno, nos veremos pronto Ya pues, bueno, ahí vamos. Así que sí, algún día que vaya a Chile, ya tengo varios timbres a quien tocarles. sí, de todas maneras, Adrián, muchas gracias por tu tiempo, gracias De nada, por la entrevista, muy como desafiante igual hacer como las desarrollar cada una de preguntas. las preguntas, así que está súper bueno, está súper bueno. Muchas gracias por lo que estás haciendo, porque está un buen material, va a quedar un buen Sí, material. dale. Sí, después ven Así que, todo después está todo en YouTube, así que ahí lo pueden ver todo. ya, genial, te No, felicito. gracias. Y bueno, vos tenés tus podcasts, así que Sí, también. sí, lo he dejado, quiero retomar ahora porque por temas de la pandemia y ciertas cosas no he podido hacerlo, pero ahora tengo un par de gente que voy a entrevistar, así que van a haber nuevos capítulos pronto. Dale. Después pasame el contacto de John Pawson, así lo quiero entrevistar. Ya, genial, Si no lo hay ves, problema. John. Hola, John. Claro. Gracias. Nos vemos pronto. Ya, Adrián, que estés muy bien. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.